El Plan Nacional de Patrimonio Industrial ha contribuido desde sus orígenes, que podríamos situar en su documento base del año 2000, al despegue del reconocimiento de esta tipología patrimonial en nuestro país. En este espacio vamos a profundizar en las categorías y los catálogos de bienes del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Conoceremos cuáles son las categorías de bienes patrimoniales industriales que corren más peligro de desaparición o deterioro, cuál es el papel de los ingenieros industriales en la defensa de este patrimonio, la metodología y el modo de actuación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y su significado e importancia durante estos años. Para ello nos acompaña Linarejos Cruz, coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial desde 2001 a 2016, que ya dialoga con el profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Juan Claver. Linarejos Cruz ha sido la impulsora del Plan Nacional de Patrimonio Industrial durante sus primeros 15 años de existencia y constituye, por tanto, un testigo de excepción para explicarnos aspectos operativos y las principales herramientas de dicho plan. En ese sentido, una de las principales líneas de trabajo del Plan Nacional de Patrimonio Industrial podría ser la categorización de los elementos y bienes patrimoniales de tipo industrial y la construcción, la elaboración de catálogos, de inventarios de bienes patrimoniales industriales. Sin duda, es una de estas líneas de trabajo donde el plan ha tenido una actividad protagonista durante los últimos años. En ese sentido, aprovechando que nos acompaña Linarejos Cruz en este programa, bueno, ¿cuáles serían las categorías de bienes patrimoniales industriales que se consideran en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial? El patrimonio industrial hay que considerarlo como un todo integral. Está formado... no solo, es verdad que es difícil porque es que traemos una tradición de concepto de patrimonio muy basado en lo objetual y desde luego la tendencia es a comprender el patrimonio industrial como un todo, porque está integrado por todo. Si hablamos de una fábrica, está integrado por la fábrica, está integrado por toda la maquinaria, está integrado por el trabajo de los obreros, por los archivos de la fábrica, por todos los elementos y las vías de comunicación que hay, no solo por el proceso de fabricación de un producto determinado, sino por la elaboración final, por la distribución, con lo cual hay que entenderlo en su conjunto. Es verdad que de alguna forma pues hay que clasificarlo, porque no siempre disponemos de los conjuntos industriales o de los paisajes industriales completos, sino que a veces lo único que quedan son pues restos de maquinaria o una chimenea. Es muy habitual encontrar chimeneas que no son otra cosa que meros testimonios. Es una cosa que tiene un valor testimonial, pero que realmente no explica nada de un proceso industrial, ni de lo que allí pasaba, ni cómo pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues se establecen unas categorías de bienes inmuebles, de bienes muebles, de cuestiones de sociabilidad, también incluso de patrimonio inmaterial. Aunque a mí me gusta más hablar de patrimonio intangible, ¿no? Que es todo eso que se desarrolla, que desarrolla la gente que está implicada en un proceso, ¿no? Desde el ingeniero que idea el sistema hasta el último obrero que está en Claro, sí, en ese sentido podríamos ir haciendo clasificaciones, ¿no? De lo más general o lo más concreto, hablar de patrimonio inmaterial, patrimonio material, hablar dentro del patrimonio material de bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, etcétera. Y realmente esas catalogaciones que mencionaba, esos esfuerzos de catalogación realmente estarían centralizadas o contextualizadas a bienes de tipo inmueble, patrimonio material y de tipo inmueble, ¿no? Principalmente los catálogos elaborados por el Plan Nacional se dirigen a ese tipo de bienes, ¿no? Para nuestros oyentes que sepan que esa alusión iba referida a ese tipo de bien, aunque evidentemente hay otras naturalezas de patrimonio y en cierto modo un papel fundamental de estos bienes es ese conocimiento, que no deja de ser un patrimonio inmaterial, ¿no? Esa capacidad de interpretación del proceso productivo al que daban soporte estos bienes. El
Plan nacional incorpora el criterio de riesgo, por así decirlo, ¿no? Es decir, actúa sobre una tipología que, bueno, dada las especiales características del patrimonio industrial, elementos que han perdido la actividad, la actividad de origen que dio lugar a su aparición, pues se encuentra en una situación, pues bueno, que probablemente una iglesia o una ermita de un pueblo, ¿no? Porque a lo mejor ya no sirve para culto, pero nadie interpreta que haya perdido su papel, sigue siendo pues un elemento que todos valoramos y no hace falta que sepamos ni por qué, ¿no? Sin embargo, el patrimonio industrial, bueno, pues sí que se queda ahí un poquito en tierra de nadie, abandonado, parece que tiene una componente residual. Entonces, dentro de estas categorías de bienes que hemos comentado, no sé, con ese factor peligro, ¿hay alguna tipología que podríamos decir que tiene especial riesgo por alguna particularidad? El patrimonio industrial, como es difícil de reconocer, no de reconocer en sí, todo el mundo ve que es de carácter industrial, sino el valor patrimonial que tiene, lo que significa, ¿no? Realmente corre peligro, sea cual sea. Podemos hablar, desde luego, de todas las industrias, sobre todo fábricas, que en su momento, en el siglo XIX, incluso a principios del XX, se instalaron en las zonas periféricas de las ciudades. Las ciudades han ido creciendo y el tejido urbano ha ido insertando a todos esos elementos industriales dentro ya casi del centro de la ciudad. Entonces nos encontramos con que ocupan unos terrenos, unos solares de gran extensión y que pueden ser de mucho valor económico para la especulación inmobiliaria, por ejemplo. Esto en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural nos encontramos el mismo problema. Es muy frecuente, pues, en la minería, por ejemplo, ¿no? Minas que han sido abandonadas, pero que tienen testimonios de todo lo que implicaba el proceso que allí se desarrollaba, y ahora pues quedan en sitios que son muy apropiados pues para construir una urbanización o algo que está muy en boga, que es lo de construir un campo de golf. Yo ya he visto, sí, proyectos de construir campos de golf en muchas zonas mineras, ¿no? Borrando así toda la huella de todo lo que ha significado este pasado reciente y este patrimonio que realmente, si desaparece, pues nos quedamos con un paréntesis, digamos, en nuestra historia, ¿no? Porque no podemos hacer una lectura de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo. Sí, en el fondo se quedan en entornos que son agresivos, ¿no? para estos bienes, les son totalmente ajenos de repente, su contexto cambia. La verdad es que en esa lectura, ¿no? En ese paréntesis que comentaba, que tendríamos, esa falta de información que tendríamos de interpretación, si permitimos que desaparezcan estos bienes, aprovechando que estamos en un programa radiofónico adjudicado a la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿qué papel podrían tener? Sería deseable que tuviesen, quizás sería la forma de decirlo, los ingenieros industriales, ¿no? en el trabajo sobre este tipo de patrimonio, en su difusión, en su defensa, no sé, que a lo mejor digamos que los ingenieros industriales han estado un poquito al margen durante demasiados años, aunque ahora hay una tendencia a participar un poquito más, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene la incorporación de los profesionales del ámbito industrial a la defensa del patrimonio industrial, a la defensa de su patrimonio? Yo creo que fundamental y absolutamente necesaria, porque aunque esto sea una cuestión que nace desde el ámbito patrimonial, realmente estamos hablando de industria. ¿Y qué mejor que un ingeniero industrial para poder explicar cómo funciona esto? ¿Qué significa? ¿Qué potencial tiene? ¿Por qué en un momento determinado se hacen las cosas así y en otro momento se cambia? ¿Qué ventajas tiene una cosa frente a la otra? Para explicar el proceso me parece que es absolutamente fundamental. Arropado por otras disciplinas, evidentemente, igualmente. Sí, bueno, yo soy arqueóloga de formación y realmente es verdad que la defensa del patrimonio industrial, igual que la industrialización en Europa nace en Inglaterra,
la defensa del patrimonio industrial, el reconocimiento, nace en Inglaterra igualmente, pero de la mano de la arqueología industrial. Es la arqueología industrial, ¿por qué? La arqueología es una disciplina que está acostumbrada a interpretar todos los restos de cultura material en clave territorial, y tiene que interpretar no solo los materiales, sino los procesos, tiene que darle un sentido y reconstruir, digamos, el significado y el sentido de una época. Entonces, es evidente que todas las disciplinas tienen que hacer sus aportaciones, pero estamos hablando de patrimonio industrial y el mismo nombre lo dice, ¿no? El plan tiene una vocación de actuar, no quedarse solamente en un plano teórico, sino también pasar a la acción, ¿no? Para ese paso a la acción, el plan identifica, de hecho, una metodología de actuación con distintas etapas, con distintas fases. ¿Podría darnos un poco alguna pincelada y ya también en su caso pues algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que le parezca representativo, ilustrativo para quien nos esté oyendo, de alguna actuación de especial significado durante estos años de funcionamiento del plan? Cuando empezamos a trabajar en esto, lo que teníamos muy claro era que necesitábamos disponer de una sólida base teórica y metodológica y de una implementación que fuera apropiada, porque si luego no hay una implementación, no hay un desarrollo de todo esto, realmente no quedaría completo. Y entonces, pues se establecieron una serie de, digamos, de fases de trabajo que empezarían primero por el reconocimiento, hacer inventarios, hacer catálogos, hacer estudios, luego planes directores, si se considerara en su caso, para llegar a hacer intervenciones y luego promover un uso y una gestión apropiada. Algún ejemplo, es muy difícil decir ejemplos, pero bueno, creo que puede ser ilustrativo, entonces me voy a arriesgar a hablar de alguno, ¿no? Por ejemplo, al principio, en el año 2003, se hace el inventario de los poblados ferroviarios de España. Esto es un paso cualitativo enorme, porque hasta entonces el único reconocimiento que había tenido el patrimonio ferroviario era a través de los edificios de viajeros de las estaciones de ferrocarril. ¿Por qué? Porque eran edificios monumentales, porque eran edificios de autor, porque tenían una belleza y unas cualidades artísticas. Más fáciles de digerir por el común. Pero aquí creo que se da ese gran salto y lo que se hace es inventariar todo el poblado, todo. Con las vías, con todos los sistemas técnicos, con las escuelas, con el supermercado, con las viviendas y con todo, ¿no? O sea, reconocerlo como un todo, porque es que funciona como un todo, eso es el patrimonio industrial, no es un elemento aislado a través del cual tengas que interpretar qué es lo que pasaba allí, cómo funcionaba, cuáles eran las relaciones sociales, ¿no? Me parece significativo. Otro ejemplo puede ser el plan director de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Un sitio complejo porque son como 20 kilómetros de franja costera en un sitio estupendo incluso para, como decíamos antes, para hacer un campo de golf, aunque es un terreno absolutamente árido que no parece muy apropiado para esto. Pero bueno, sí estaba sufriendo muchas amenazas y luego era una escala tan grande que era muy difícil de establecer la protección. Entonces se hizo el plan director precisamente para, acto seguido, teniendo ese conocimiento y esas pautas de actuación, poder hacer una protección que fuera razonable, ¿no? Quería decir que una de las grandes obras, sobre todo costosísima por lo menos, fue la restauración del horno alto de Sestao número 1, porque pareció que desaparecieran los hornos de Sestao, que habían sido tan simbólicos y tan representativos, y es algo que yo creo que todo el mundo reconocía, pues al menos poder recuperar uno. Entonces ahí sí que se hizo esta restauración que terminó en 2015,
Y ahora lo que se está atendiendo es atender cosas no muy específicas, sino que tengan un calado más a nivel nacional o cosas que sean más difíciles de reconocer. Por ejemplo, se hizo el estudio de la red de telegrafía óptica. Recientemente, un estudio del valor patrimonial de los faros de España. Los faros de España se están despoblando porque ya en muy pocos viven los fareros. ¿Y qué pasa con todo ese patrimonio? Hay que darle un uso. Entonces, si haces un estudio de los valores patrimoniales que tienen, por lo menos ya estás estableciendo como una protección para que el uso que se les dé no desvirtúe su esencia, ¿no? Su carácter original. Por último, podríamos ver un poco dónde estamos gracias al plan, dónde estaríamos si no hubiésemos tenido este plan, y ya con eso acabamos. No sé si puede hacer alguna reflexión muy genérica. Puedo dar unos datos, una pincelada. Todo no es exclusivamente imputable al plan, pero estoy convencida de que el plan ha tenido mucho que ver en el despegue del reconocimiento del patrimonio industrial en España. Nos encontramos con que las leyes de nueva creación cada vez más se va incorporando una figura específica de patrimonio industrial, aunque es verdad que en la mayoría de las leyes el patrimonio industrial continúa estando asociada al patrimonio etnográfico, porque ahí hay una frontera. Es verdad que esto sucede así. En cuanto a la protección, ahora mismo tenemos 990 elementos protegidos en España, con distinto nivel de protección. No todos son bien de interés cultural. Y unos datos que creo que son muy ilustrativos. Los primeros bienes de patrimonio industrial se declaran en el año 1949. Hasta 1999, o sea, durante 50 años, se protegen 222 y todos por su carácter monumental, no por su contenido industrial, digamos. Empieza el plan a partir del año 2000. En los primeros 5 años se declaran 340 elementos. En los siguientes 5 años se declaran algo más de 300, no llega a 340, y es verdad que esa cifra baja sustancialmente entre el periodo comprendido en 2011 y 2016. Por razones diversas que no vamos a entrar a valorar ahora. Podríamos, la razón que se ha esgrimido con mayor frecuencia es la de la crisis económica, que no se podían proteger cosas que luego no se pudieran atender debidamente y tal. Pero bueno, también depende muchísimo de la voluntad política en cada momento y de las prioridades que establezca cada gobierno en su caso. Pero vamos, yo creo que son cifras muy ilustrativas y creo que el plan ha contribuido decisivamente. Es verdad que esto sucede así. En cuanto a la protección, ahora mismo tenemos 990 elementos protegidos en España, con distinto nivel de protección. No todos son bien de interés cultural. Y unos datos que creo que son muy ilustrativos. Los primeros bienes de patrimonio industrial se declaran en el año 1949. Hasta 1999, o sea, durante 50 años, se protegen 222 y todos por su carácter monumental, no por su contenido industrial, digamos. Empieza el plan a partir del año 2000. En los primeros 5 años se declaran 340 elementos. En los siguientes 5 años se declaran algo más de 300, no llega a 340, y es verdad que esa cifra baja sustancialmente entre el periodo comprendido en 2011 y 2016. Por razones diversas que no vamos a entrar a valorar ahora. Podríamos, la razón que se ha esgrimido con mayor frecuencia es la de la crisis económica, que no se podían proteger cosas que luego no se pudieran atender debidamente y tal. Pero bueno, también depende muchísimo de la voluntad política en cada momento y de las prioridades que establezca cada gobierno en su caso. Pero vamos, yo creo que son cifras muy ilustrativas y creo que el plan ha contribuido decisivamente. Es verdad que esto sucede así. En cuanto a la protección, ahora mismo tenemos 990
90 elementos protegidos en España, con distinto nivel de protección. No todos son bien de interés cultural. Y unos datos que creo que son muy ilustrativos. Los primeros bienes de patrimonio industrial se declaran en el año 1949. Hasta 1999, o sea, durante 50 años, se protegen 222 y todos por su carácter monumental, no por su contenido industrial, digamos. Empieza el plan a partir del año 2000. En los primeros 5 años se declaran 340 elementos. En los siguientes 5 años se declaran algo más de 300, no llega a 340, y es verdad que esa cifra baja sustancialmente entre el periodo comprendido en 2011 y 2016. Por razones diversas que no vamos a entrar a valorar ahora. Podríamos, la razón que se ha esgrimido con mayor frecuencia es la de la crisis económica, que no se podían proteger cosas que luego no se pudieran atender debidamente y tal. Pero bueno, también depende muchísimo de la voluntad política en cada momento y de las prioridades que establezca cada gobierno en su caso. Pero vamos, yo creo que son cifras muy ilustrativas y creo que el plan ha contribuido decisivamente a que se conozca y a que el patrimonio industrial empiece a formar parte de todos los patrimonios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Linarejos, por acompañarnos en este programa y habernos acercado al plan y a su labor de gran valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.